Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Aries, corazón. ¿Cómo estás, cariño? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, corazón, vamos a recargarnos de buena energía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Aries. Muy bien, cariño. Mi querido Aries, hay una imagen que he visto como que tú estás en una posición en la cual estás devolviendo todo, como que estuvieras vomitando, arrojando, algunos lo dicen, ¿no? Y hay un personaje que está ahí contigo, como tratando de sostener tu cabeza o que tu cabello no se manche quizás con lo que tú devuelves. Pero yo la imagen que he visto es como que fuera una persona mayor, pero puede ser también quizás una persona menor, pero me dan a entender como que algunos de ustedes están un poco estresados. Muchos de ustedes posiblemente el estrés, la ansiedad, te lleva a veces a tener esa sensación de querer vomitar, de querer devolver todo lo que tú comes, Aries. No sé por qué siento, corazón, que tú me dices, Richard, me gustaría volver a empezar otra vez desde cero. Me gustaría darme lo que es una oportunidad. Hay dos historias aquí. O a ti te cuesta, que también puede ser el caso, que tienes lo que es el sentimiento de apego, o simplemente tú estás lidiando con una persona que no te deja en paz. Una persona que cada vez que tú sientes que ya tienes que tomar, como se dice, un punto y final en esta historia, esta persona de repente te busca, esta persona te llora, te ruega, etcétera, etcétera. Y esta situación te está causando mucho estrés, Aries, mucho estrés. Para muchos de ustedes quizás me dice, Richard, no, ya no estoy con esta persona no me busca, no me ruega, pero a mí me cuesta pasar página. Recuerda que no hay una medicina, no hay una pastilla en la cual yo te diría, tómate esto y mañana vas a estar sana o sano. Cada persona tiene su forma de poder superar este luto de amor, por decirlo así. Entonces trata de estar tranquilo, tranquila. Pon de tu parte, eso sí, pon de tu parte. Tú tienes que tener siempre esto en mente. Perfecto, estás sufriendo, estás en lo peor, pero un día tiene que acabar esto, Aries. Un día tiene que acabar. Porque si tú no cierras capítulo, tu mundo, tu historia, tu tiempo va a ser dramático, va a ser terrible. Y lo que tú tienes que hacer es vivir, disfrutar y no estar siempre tenso, tensa. Esta persona no me deja en paz, esta persona me amenaza, esta persona me pone barreras, obstáculos. Esta persona su amor es tan tóxico que prefiere verme, como se dice, en la ruina. Y me lo ha dicho. Vamos a ver carta guía, carta consejo con el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Aries. Tenemos lo que es la carta del 8 de espadas. No está siendo sincero, no está siendo sincera contigo, no. Yo quiero que tú mires esta carta. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está de espalda y solamente está mostrando a los demás una espada. Y detrás tiene otra espada, mi querido Aries.
Y puede ser una persona muy mental, elemento aire, ¿por qué no? Libra, Géminis, Acuario. Esta persona es como que dice, quiero tenerle en mis manos, quiero dominar a Aries, quiero que Aries se confíe, pero es como que estuviera buscando venganza, como que estuviera de repente queriendo, inclusive te lo digo, destruirte, Aries, destruirte. Esta lectura es general. Quizás para muchos de ustedes, quizás me dice Richard, ¿tú crees que sea mi pareja? Sí, puede ser. ¿Tú crees que es mi ex? Sí. ¿Tú crees que es una familia? También. Hay una persona que no está siendo claro y clara con ustedes. No está siendo sincero, Aries. Vamos a sacar signos. Vamos a ver. Signos, signos, signos. Vamos a ver signos, mi querido Aries. Signos. Sagitario y Acuario. Me sale Aries. Tenemos Leo. Al costado, Escorpio, cariño. Tú solamente toma lo que es tuyo, cariño. Vamos a ver. Iniciales. Te he dado signo, vamos a ver iniciales. La letra D, la letra P, la letra Q, la letra F, la letra Z. Muy bien. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta de el 10 corazón de espadas, ¿vale? El 10 de bastos, perdón, me he confundido. Lo que yo veo aquí, cariño, que algunos de ustedes me dicen, Richard, ¿qué es lo que quiere de mí? ¿Qué es lo que busca de mí? Muchos de ustedes quieren recuperar la familia. Muchos de ustedes quieren tener, como se dice, al costado a los tuyos, pero parece como que esta persona te aleja de los demás, te aparta de los demás, mi querido Aries. Si ustedes son padres o madres, especialmente padres, uno de sus hijos o de sus hijas te necesita. Te necesita. Mira, mi querido Aries, te digo algo desde el fondo del corazón. ¿Sabes qué siento? Siento que muchos de ustedes están como invirtiendo mucha energía, mucho tiempo en una persona. Y en base a esto, Aries, te estás olvidando de ti, te estás olvidando de tu entorno y de tus hijos, si hubiera hijos. Te estás olvidando. Por eso que esta carta me dice, alguien te necesita. Pero en estos momentos tu mundo solamente es tu problema. El resto no cuenta. Tendrías que buscar un equilibrio, Aries. Siento como que estás perdiendo el control por alguien que no vale la pena, que no te merece. Por alguien que lo único que quiere es jugar, jugar y jugar. Nada más. Porque no es sincero, no es sincera. No es sincero, cariño, ni sincera esta persona. Y te estás descuidando de tu familia. ¿Ves? Y no todo tiene que ser hijos. A lo mejor me dice Richard, por estar en este problema no visito a mi madre, a mi padre, no quedo con amigos. También puede ser el caso. Te estás aislando, corazón. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del 3 de bastos. Muy bien. Existe una persona, Aries, sea tu ex, sea esta persona con la cual tú tienes este problema. Existe una persona que a ti te lo ha jurado. A ti te lo ha jurado, Aries. Y esta persona, si tiene que utilizar magia, va a utilizar magia. Si tiene que buscar un brujo, un hechicero, una hechicera, lo va a buscar. Lo va a buscar, cariño. Te lo tiene jurada, sinceramente. Y me dicen, tienes que estar atento o atenta a las señales. Tienes que cuidar tu casa, tu hogar, tu entorno, tu trabajo. Tu trabajo, ¿por qué? Mira esta carta. Si te das cuenta, aquí hay un personaje que está a la defensiva, está atento a que va a pasar algo, un conflicto, una batalla, un suceso, Aries. Y aquí en el cielo se ve el rostro de un ser siniestro, corazón. Siniestro. Alguien quiere hacerte daño, Aries. O ya lo está haciendo. Y como tú estás centrado, centrada en tu mundo, no te enteras, cariño. Abre un poquito los ojos, corazón. ¿Qué está pasando contigo?
Tú eres una persona con mucha energía, tú eres una persona alegre, feliz. Últimamente estás amargado, estás amargada, cariño. Últimamente ya no sonríes como antes. No tienes ganas a vivir, no tienes entusiasmo. Céntrate, mi querido Aries. Yo sé que cuesta, Todos hemos pasado por este momento. El amor que tenemos a una persona muchas veces nos ciega y no hacemos caso de las señales. Nos ponemos lo que es una venda en los ojos, Aries. Y muchos de ustedes están con esa venda. Tienes que darte cuenta de la situación. Vamos a sacar más cartitas. Vamos a ver. La carta del Sol y al costado la carta de el As de Pentáculos. Solo como consejo. Yo quiero que tú mires las cartas. La carta del Sol está representado con una criatura. Sus ojitos están tristes y aquí hay muchos personajes. La carta del Sol en el tarot Rider-Waite hay una imagen que es muy claro y me encanta. Lástima que no lo tengo. En el tarot Rider-Waite hay un niño montado en un pony y hay una pequeña barrera, un pequeño obstáculo, una pared. Ese niño cruza esa barrera, mi querido Aries. Entonces, y aquí al costado, la carta del As de Pentáculos. ¿Ves cómo se aferra una persona a la vida? Es como que sale de la tumba. Fíjate, cariño. Si tú no pasas página, si tú simplemente no apuestas por ti, Aries, tu vida corre peligro. Te lo digo así. Y no porque todo esté relacionado con la magia, sino porque, cariño, el estrés es la madre de todas las enfermedades. Los nervios muchas veces nos traicionan, Aries. Nos traicionan. Por eso que te digo que tienes que buscar un equilibrio. Últimamente estás muy nervioso y muy nerviosa. No te culpo por todo lo que tú estás pasando. No te culpo. Pero tienes que empezar a tomar fuerzas. Si tú no te ayudas, Aries, ni Papá Dios, ni el tarot, ni el mejor brujo o bruja va a poder ayudarte. Tú tienes el control de tu vida. Papá Dios quiere que tú te recuperes, que empieces a centrarte. Parece como que estás tomando decisiones o das pasos que lo único que logras es que te complique la vida, mi querido Aries. Reacciona. Reacciona, corazón, porque el Sol está aquí. El Sol te dice, tú puedes darte lo que es una oportunidad. Aférrate a la vida. Este personaje sale de la tumba, cariño. Estás a punto, estás así de tocar fondo. Aférrate a la vida, recupérate, resurge como el ave fénix, cariño. Vamos a ver, corazón. Mensaje del oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Salió una carta, cariño. Dice, mira, el número 16 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. La palabra es desapego. Desapego. Si tú te fijas, aquí hay una mujer con un cabello largo, cariño, y está soltando como que fuera una flor de loto. Y el mensaje es desapego. Muchos de ustedes no dejas a una persona o no olvidas a una persona, uno, porque tienes el sentimiento de apego. Es importante que si puedes, busca un especialista, un psicólogo, un profesional. No hay nada de malo que tú vayas a un profesional. Al contrario, es bueno esto. O simplemente, corazón, tienes que meterte en tu cabeza que no es amor, es obsesión, que esa relación es tóxica, que no vas a sacar nada de esta persona. Date una oportunidad de conocer nuevas personas. Date una oportunidad de emprender algo nuevo, un proyecto, un sueño, algo que te mantenga entretenido, entretenida, Aries. Porque si tú de repente inviertes todo el tiempo de tu vida en él o en ella, pues al final no vas a avanzar. Es un bucle, corazón.
Tú sientes que tu vida no tiene sentido si no está esta persona a tu lado. Te ahogas. Eso es ansiedad, cariño. Esta persona te tiene controlado, controlada. Vos acá más cartitas. La carta del 9 de bastos. A veces se porta muy frío contigo, muy fría. A veces tú intentas ser cariñoso, cariñosa, entregado, entregada, y esta persona muchas veces te hace sentir mal. Se porta muy frío y muy fría contigo, Aries. Sea hombre o sea mujer, todos estamos en el mismo saco, todos. Mira, la carta de la justicia. Te preguntas y dices, ¿por qué no me deja? ¿Por qué no me suelta? Si tanto no quiere estar conmigo porque su frialdad te molesta, ¿por qué no me deja? ¿Por qué no me suelta? ¿Por qué simplemente pues no toma su camino? Porque la carta de la justicia está al costado de la carta del 9 de bastos. Es una persona que quiere tener el control de tu vida. Es egoísta, Aries. Sea hombre o sea mujer, es egoísta. La carta del 3 de pentáculos. Muchas personas, y no solamente el tarot, muchas personas te lo dicen. Quizás tus amigos, tu familia, tu entorno. ¿Por qué no recapacitas? ¿Por qué no te recuperas? No tengas miedo a la soledad. También te está diciendo la carta del 3 de pentáculos. Porque esta carta es, muchas personas van a aparecer en tu vida para ayudarte. Muchas almas gemelas. Personas que aparecen, cariño, cuando uno más necesita de ellos. Y es cierto que no es para quedarse, son ave de paso, pero no vas a estar solo nunca, no vas a estar sola, si ese es tu problema, Aries. Pero tienes que tomar una decisión. Tú tienes el control de tu vida, tú tienes la última palabra, Aries, la última palabra. La carta del Rey de Copas, cariño. Y al costado, la carta del 4 de espadas. A veces sueñas con esta persona. Y a veces sueñas, los sueños no son agradables, no. A veces lo ves con otra persona, con otro hombre, con otra mujer. Hay algo que tu intuición te dice. Hay algo como que tú de repente en el mundo paralelo puedes ver lo que esta persona está haciendo. Pero tú tienes revelaciones a través de los sueños, Aries. O tranquilamente puede ser que un familiar te habla a través de los sueños. Un familiar que ya no está en esta tierra, que te quiere hacer ver las cosas, mi querido Aries. Pero tú tienes el control de tu vida. Si tú no tomas una decisión, Aries, te vuelvo a decir, tu futuro es incierto. Y no es porque quiera asustarte, es porque quiero que reacciones. No estás por el buen camino. No te está aportando nada bueno esta situación. Sé que duele, sé que cuesta, pero pon de tu parte. Lo único que quieren ellos es destruirte. Y lo van a lograr si tú continúas de esta manera. Vamos a ver. Este mensaje que te he entregado, Aries, llévalo también lo que es en el trabajo. A lo mejor tú te estás confiando mucho de una persona, haces comentarios. Mira, Aries, yo cuando estaba trabajando en un lugar X, trabajaba con otra persona. Entonces, una vez estuve tan enojado por las injusticias de ese lugar que hice lo que es un comentario. Automáticamente esa persona que supuestamente compañero de trabajo se fue con el chisme al encargado. Entonces, corazón, si hay algo que no te gusta, que te incomoda, guárdatelo para ti. No confíes. No confíes porque siento que lo van a utilizar lo que es en tu contra. Hay muchas personas que quieren tu puesto. Hay muchas personas que quieren ser como tú. Aquí las cartas te están diciendo, en la carta guía, carta consejo, hay una persona que no es sincero. ¿Dónde está la carta? Ya lo perdí. Hay una persona que no está siendo sincero ni sincera, mi querido Aries. Ya lo perdí, la carta guía, carta consejo. Entonces, corazón, ¿te acuerdas la carta que era de 7 de espadas? No estaba siendo sincero contigo. Muchas personas se visten de corderos, pero son lobos. Lobos son. Vamos a ver, corazón.
Voy a hacer caso, se ha caído esa carta, por algo será. Quería sacar lo que es mensaje. Vamos a ver. A ver, mi querido Aries. Listo. ¿Qué me dicen? Sale la carta del 10 de agua y la carta del 6 de fuego. La carta del 10 de agua dice: familia, amor, bendiciones, éxito, reconocimiento, autoestima. Esta imagen es preciosa. Aquí hay una familia y detrás hay un arco iris, Aries. Tú puedes volver a empezar otra vez, mi querido Aries. Tú puedes llegar lejos. Tú has nacido para ser ganador, ganadora. Tú has nacido para ser exitoso, exitosa. Y creo que tus ángeles, Papá Dios, el universo, quiere que tu corazón sea reconocido y reconocida en tu entorno a nivel mundial. Tú tienes carácter, tú tienes empatía, tú eres inteligente. Solamente hace falta que tomes ese impulso y que te des cuenta de esto, Aries. Porque esta carta es una carta de reconocimiento. Simplemente que algo está pasando, que en este momento no te das cuenta que eres un ser especial. Y esto nos pasa a todos. No te sientas mal. Todos en algún momento, cariño, hemos estado perdidos en la vida. Pero el universo está gritando que cambies. Tu mundo, tu vida va a ser diferente. Pero acéptalo, apruébalo y toma ese impulso, Aries. Toma ese impulso. Vamos a ver características o lo que me quieran decir, mi querido Aries. Vamos a ver, corazón. ¿Qué me quieren decir? La carta del 9 de copas. Algunos de ustedes posiblemente están lidiando con personas de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, o una persona que está pasando por un proceso de divorcio, tiene que separarse de alguien. Esta persona puede ser que sea de contextura gruesa, alta o alto. Se pinta el cabello de algún color se pinta. La carta de las de bastos, sientes una conexión muy fuerte con una persona de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, o puede ser cualquier otra persona. Siento que esta persona no está cerca, puede ser que está lo que es en la distancia. Algunos de ellos son mayores de 30 años, muy atractivos, muy atractivas, quizás algún tipo de contacto, de relación a través de las redes sociales, ¿por qué no? También puede ser. La carta del 6 de bastos. Algunos de ustedes no te gusta la indiferencia de una persona. Esta persona puede ser de elemento fuego como también de cualquier otro elemento, Leo, Sagitario, Aries. Una persona que físicamente es muy atractivo, muy atractiva. Pero es una persona como que su mundo está más relacionado con las fiestas, las diversiones, discotecas. Una persona que aunque tú de repente estés buscando una relación formal, esta persona no ve esto, ¿vale? No quiere ver. Esta persona solamente se centra en pasar el momento, vivir el momento, cariño. Mira. Inclusive puede ser que es una persona que está metida en algún tipo de vicio. Muchas bebidas veo por ahí, bebidas. La carta del 6 de oros, mi querido Aries. Vas a recibir lo que es una ayuda económica o un dinero extra de una persona de elemento tierra. O puede ser cualquier otro elemento, Capricornio, Tauro, Virgo, pero te llega dinero extra, Aries. Hay un dinero extra que te va a llegar. Hay un dinero. La carta del 8 de bastos, vas a empezar a recibir algún tipo de noticia, algún mensaje a través de las redes sociales, números telefónicos o simplemente, cariño, te enteras de algo de una persona que está fuera de tu zona de confort, mi querido Aries. Eso es lo que me están diciendo, corazón, ¿vale? Entonces, yo me quedaría con esta carta, el desapego. El desapego, Aries. Suelta aquello que te está cansando, martirizando, fastidiando. No estás siendo tú. Tú has nacido para llegar lejos, pero hay algo que te está deteniendo. Hay algo que te está
frustrando tu bendición, Aries. Empieza a tomar las riendas de tu vida. Hasta la vista, corazón. Gracias por tu apoyo y sé feliz. Todo va a estar bien.